Le estamos compartiendo básicamente lo que son 3 archivos. Un archivo que es un documento PDF, la base de datos y el código econométrico. Vamos a estimar 4 modelos econométricos. Modelo 1, que es el modelo de salarios. El modelo con 3 variables explicativas. El modelo 2, con 5 variables explicativas. El modelo 3, con 6 variables explicativas. Y el modelo 4, con 7 variables explicativas. Un análisis econométrico, usualmente, este es un código que vamos a desarrollar en varias partes del curso. Un análisis econométrico completo comienza desarrollando un análisis estadístico preliminar. Podemos estimar 2 o más modelos. En nuestro caso vamos a estimar 4 modelos. Podemos comparar los modelos rivales. Siempre debemos verificar los supuestos econométricos. Y de igual manera, podemos, para cada uno de los modelos, podemos realizar pruebas de hipótesis sobre los parámetros y los modelos. Y al finalizar, presentamos un reporte econométrico y podemos también utilizar el modelo para fines de pronósticos, políticas y escenarios, ¿no? El primer paso siempre comienza con realizar la importación de la base de datos. Para ello usualmente lo importamos desde Excel, ¿no? Y de igual manera vamos a llamar a nuestra base de datos. Una vez que hemos realizado la importación de base de datos, vamos a llamar a nuestra base de datos salarios. Lo que usualmente siempre realizamos es visualizar nuestra base de datos que hubiera estado cargada correctamente cuando hacemos el proceso de importación. Adjuntamos la base de datos llamada salarios al lenguaje de programación y podemos visualizar el nombre de las variables que están importadas desde Excel. De igual manera, cargamos lo que son las paqueterías y librerías econométricas. Performance Analytics, la librería de series y la librería y paquetería Sage de psicología, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente realizamos? Usualmente realizamos análisis estadístico previo. Podemos realizar análisis de percentiles para la variable principal, que es salario, la cual está expresada en dólares por hora, donde el percentil más bajo va desde 2.92 dólares la hora hasta el percentil más alto, que va hasta 10 dólares la hora. Podemos visualizar también la variable educación, la cual va desde 9 años de estudio, en el percentil 10% inferior, hasta 16 años de estudio, ¿no? Aquí podemos visualizar de posiblemente sean personas que no hubieran terminado la escuela, hasta, o el colegio, hasta personas con 16 años de estudio que posiblemente tengan maestría y doctorado. Podemos visualizar también para la experiencia laboral, desde 2 años de experiencia laboral hasta 38 años de experiencia laboral. La mediana o el valor del medio son 13.5 años de experiencia laboral. Podemos visualizar también en términos de cuartiles, cuartil inferior, mediano y superior. Y de igual manera, a través de la función describe, podemos realizar un análisis estadístico de los 4 momentos estadísticos para la base de datos llamada salarios.
¿Y cuáles son esos, cuál es la información que nos, bueno, acá nos da un resultado de toda la base de datos, ¿no? Vamos, tenemos el número de variables, tenemos 526 observaciones para cada variable, tenemos el momento de tendencia central, conformado por la media, la mediana y la media robusta. Tenemos el momento 2, que es la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. De igual manera, tenemos también lo que es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El momento 3, que es la asimetría, y el momento 4, que es la kurtosis. De igual manera, tenemos el error estándar. Esto es estadística descriptiva. El siguiente paso que vamos a realizar es, básicamente, realizar un análisis de correlación de la base de datos salarios desde la variable 4 hasta la variable 9. Vamos a ver nuestra base de datos en Excel. ¿Cuál es la variable 4? La variable 1 es el número de observaciones, la variable 2, la variable 3, la variable 4, educación, la variable 5, la variable 6, la variable 7, la variable 8 y la variable 9, ¿no? En otras palabras, vamos a realizar un análisis de correlación para estas 6 variables. Vamos a hacer un zoom. ¿Qué es lo que tenemos en este gráfico? En primer lugar tenemos la diagonal principal que nos representa el diagrama de distribución o histograma de cada variable de análisis. Nuestra variable dependiente que vamos a realizar en nuestro análisis econométrico es la variable logaritmo del salario. ¿Okay? Y las otras variables, educación, experiencia laboral al cuadrado, género, femenino, valor de 1, 0 masculino, y el género, el estado civil, ¿no? Donde 1 es casado, casada, 0 es soltero. Vamos a realizar, ¿qué tenemos en la parte superior de la diagonal principal? Tenemos lo que son los coeficientes de correlación. Y en la parte inferior a la diagonal principal tenemos lo que son diagramas de dispersión. Vamos a realizar nuestro análisis en relación con la variable logaritmo del salario, la cual tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con la variable educación, el coeficiente 0.43. ¿Qué nos indica este coeficiente de 0.43? Nos indica de que por cada 1%, por ejemplo, por cada unidad de incremento en la educación, esto se relaciona con 0.43%, se asocia con 0.43% de incremento en el logaritmo del salario, ¿no? Lo cual es estadísticamente significativo
3 asteriscos significa significativo al nivel de significancia del 0.10%, lo cual es equivalente al 99%, 99.9% de confianza. Luego, de igual manera, tenemos, acá no tenemos 2 asteriscos, que significa un nivel de significancia del 1%, que es equivalente a un nivel de confianza del 99%, para este gráfico en particular, ¿no? Y un asterisco significa un nivel de significancia del 5%, lo cual es similar a decir 95% de confianza. De forma a priori, podríamos apreciar de que la variable salario se asocia positiva y significativamente con la educación. Se asocia positiva y significativamente, aunque en forma más débil, con la experiencia laboral, al 5% de significancia estadística. Y se relaciona de manera negativa y estadísticamente significativa con la variable género, ¿no? Donde uno es femenino, entonces estaríamos aquí hablando de que por cada, mientras que es de género femenino, se relaciona con 37% de menor salario, ¿no? Al 1% de significancia estadística. Mientras que podemos ver de que la asociación entre estado civil y salario es positiva. Mientras es casado o casada, tiene 27%, asocia con 27% de mayor salario, ¿no? De forma estadísticamente significativa. De igual manera, podríamos interpretar también otras asociaciones. Sin embargo, el análisis principal de las variables las realizamos en relación con la variable dependiente, aunque recordemos que en análisis de correlación no existe variable dependiente ni variable independiente, solo es asociación. Si se relacionan positiva o si se relacionan de forma negativa y si son estadísticamente significativos o no. De hecho, la variable experiencia elevada al cuadrado no tiene una relación significativa con el logaritmo del salario, toda vez de que no tenemos ningún signo, ningún símbolo de significancia estadística, ¿no? Este es el primer análisis que realizamos dentro de los análisis estadísticos. Como habíamos mencionado, tenemos también los diagramas de dispersión, que es una nube de puntos. Por ejemplo, aquí si vemos la educación y el salario, tendrían una relación positiva. Entre el salario y la experiencia laboral, habría una nube de puntos con una relación positiva, muy difícil de identificar, con el tema de la experiencia elevada al cuadrado, una relación negativa con la variable género femenina y una asociación positiva con la variable estado civil. Bien, dado esto, podemos estimar lo que son los modelos econométricos. ¿Cuál es el primer modelo econométrico que vamos a calcular? El primer modelo econométrico le vamos a llamar mod 1, en el cual nuestra variable dependiente va a ser la variable LWage, logaritmo del salario, y vamos a tener 3 variables explicativas: la variable género femenino, la variable educación y la variable experiencia laboral, ¿no? Para ello vamos a invocar a la función LM. Sí.
Si vemos, estos son los coeficientes del modelo econométrico, donde tenemos el error estándar, tenemos el estadístico T y tenemos la probabilidad y los niveles de significancia estadística, donde 3 estrellitas significa 0.1%, 2 estrellitas significa el 1%, una estrellita representa el 5%, el punto significa al 10% de significancia estadística. Si evaluamos un supuesto en econometría, es que los errores deben tener una distribución normal. ¿Qué significa eso? Significa que el error debe tener promedio 0 y una varianza constante, o que los errores el valor máximo y el valor mínimo debe estar dentro de las 3 desviaciones estándar. Para poder evaluar si un error tiene una distribución normal o no, está la prueba Harke-Vera, la cual nos evalúa la hipótesis nula que los errores tienen una distribución normal versus la hipótesis alternativa que los errores no tienen una distribución normal. ¿Cómo realizamos la prueba Harke-Vera? En primer lugar, debemos invocar al nombre del modelo econométrico llamado mod1 y con el signo de dólar del modelo 1 o mod1 vamos a invocar a los residuos. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la probabilidad o el p-value. Si el p-value es menor que el 5%, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, el p-value es 0.004, lo cual es menor que el 5%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula que los errores tienen una distribución normal. Y aquí estamos en un problema porque no estamos cumpliendo un supuesto econométrico. Pero vamos a estimar un segundo modelo en el cual vamos a tener nuestra variable dependiente, logaritmo de los salarios, y vamos a tener 5 variables explicativas. La variable género, la variable educación, la variable experiencia al cuadrado y la variable estado civil. En este segundo modelo econométrico vamos a ver de que todas las variables son significativas, excepto la última variable, ¿no? Que es la variable estado civil, la cual no tiene las 3 estrellitas, o su probabilidad es mayor que el 5% y es mayor que el 10%. Por lo tanto, esta variable no sería significativa. Vamos a estimar un tercer modelo en el cual tenemos una variable explicativa adicional que es contrato indefinido. A este modelo le vamos a llamar modelo 3. ¿Qué es lo que podemos visualizar en este modelo? En este modelo podemos visualizar de que todas las variables son significativas, excepto la variable estado civil. Y finalmente vamos a estimar un modelo cuarto, le vamos a llamar mod 4, en el cual vamos a adicionar una nueva variable que le vamos a llamar contrato indefinido elevado al cuadrado, ¿no? Con una nueva variable explicativa. Vamos a visualizar los resultados. De igual manera, en este modelo, todas las variables, todos los parámetros son significativos, excepto la variable estado civil. ¿Cómo podemos hemos verificado en el modelo 1, en el modelo 2, en el modelo 3, en el modelo 4,
que la probabilidad o el p-value es menor que el 5%. ¿Qué significa esto? Esto significa que se rechaza la hipótesis nula de distribución normal en los errores con media cero y con varianza unitaria o varianza constante. Por lo tanto, un supuesto de la econometría es que los residuos deben tener una distribución normal. ¿Qué significa esto? Esto significa de que tenemos observaciones atípicas que hacen que nuestros residuos no tengan una distribución normal. Por lo tanto, cuando tenemos problemas de no normalidad en la distribución de los errores, lo siguiente que debemos hacer es identificar cuáles son las observaciones atípicas o también llamadas outliers. Observaciones anómalas. Para ello, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a comenzar con el modelo 4, que es el modelo con más variables explicativas, y vamos a identificar los outliers 4 o valores atípicos 4. Y para ello vamos a utilizar una función que se llama diagrama de cajas o boxplot. Y vamos a ver, vamos a invocar al modelo 4. Y a través del signo de dólar vamos a invocar a los residuos del modelo 4. Entonces, para poder identificar cuáles son los valores atípicos que nos hacen de que nuestros residuos no tengan una distribución normal, primeramente invocamos al nombre del modelo econométrico, después invocamos a los residuos, y vamos a ver de que son todos los puntos que están fuera de la línea superior y de la línea inferior. ¿Qué nos muestra esto? La línea superior nos muestra los residuos al 75% más elevado. Esto es el cuartil superior. Y al cuartil inferior. Entonces, todo lo que son valores atípicos son los valores que están por encima del cuartil superior y por debajo del cuartil inferior. Esto sería el valor medio, mediana y la moda, valor de tendencia central de los errores. Entonces, todas estas observaciones corresponden a valores atípicos. Eso significa la observación 15, la observación 24, la observación 58, 59 y así sucesivamente hasta la observación 516. Si tengo 550, me parece que son, vamos a ver, son 520, si son 526 observaciones. Por lo tanto, todas estas observaciones son datos atípicos y debemos eliminar. De igual manera, vamos a ver cuáles son los datos atípicos en el modelo 3. Le vamos a llamar outlier 3, invocando al modelo 3 y a sus respectivos errores. Y en la mayoría de los casos, vamos a ver de que son muy similares, excepto de que tenemos otras observaciones. ¿No? Lo mismo hacemos con el modelo 2. Tenemos todas las observaciones atípicas en el modelo 2 y tenemos todas las observaciones atípicas en el modelo 1. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Hacemos juntamos todas las observaciones atípicas de los modelos y eliminamos esas observaciones atípicas. Vamos a eliminar desde la observación 15, la observación 24 hasta la observación 516. Entonces, básicamente vamos a dar la instrucción de que la base de datos salarios se eliminen las respectivas observaciones y esto se va a llamar una nueva base de datos que se va a llamar data mod, excepto sin estas observaciones atípicas.
Y ahora vamos a estimar un nuevo modelo econométrico, pero ya no va a tener las observaciones atípicas correspondientes. Sí, aquí siempre debemos invocar a la base de datos salarios. Debemos invocar el signo de dólar y el número de la observación que debemos eliminar. Usualmente esto lo copiamos, ¿no? Para no estar escribiendo todo el tiempo y simplemente esto significa de que de la base de datos salarios vamos a eliminar la observación número 15 y la observación 24 y la observación 58 y así sucesivamente hasta llegar a la observación 516. Ahora debemos estimar nuevamente el modelo econométrico, pero ahora ya sin las observaciones que nos estaban generando valores atípicos, ¿no? Entonces vamos a estimar nuevamente el primer modelo, pero ahora le vamos a llamar modelo 1F, del modelo final, en el cual vamos a tener nuestra variable dependiente, que es logaritmo del salario, 3 variables explicativas y esta estimación va a venir de la nueva base de datos libre de valores atípicos llamada DataMod. ¿Y qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a visualizar que todos nuestros coeficientes son estadísticamente significativos y ahora realizando la prueba de normalidad a los residuos, al modelo 1F y a sus residuos correspondientes, vamos a verificar que la probabilidad o el p-value ya es mayor que el 10%. Por lo tanto, ahora los residuos tienen una distribución normal. El lenguaje de programación de RStudio es de tipo secuencial, ¿no? ¿Qué significa de tipo secuencial? Que tiene una lógica. Si yo quiero estimar el paso C, debo tener primero estimado el paso B y antes del paso B debo tener estimado el paso A. Si me voy directamente al paso C sin tener los pasos previos, me va a salir error. Entonces, eso se debe a que no hemos estimado un paso previo o que no hemos estimado, no hemos realizado la importación de bases de datos correctamente o no hemos instalado las paqueterías y librerías de forma respectiva. En resumen, digamos, el tema de los errores que aparecen en el lenguaje de programación no es el lenguaje de programación, sino es de nosotros. El primer paso generalmente es porque no hemos importado correctamente la base de datos o no hemos instalado las paqueterías y librerías de forma respectiva o nos hemos saltado la ejecución, alguna ejecución intermedia. Bien, entonces, dado esto, tenemos nuestro primer modelo econométrico en el cual vemos de que el salario es, el intercepto del salario es positivo y estadísticamente significativo, lo cual esperaríamos. Mientras que el género es femenino, esto incide de forma negativa y estadísticamente significativa en el salario. A mayor educación existe mayores salarios de forma estadísticamente significativa y a mayor años de experiencia laboral también existe mayor educación, mayor salario de forma estadísticamente significativa. Como nuestra variable dependiente está en logaritmo y nuestra variable explicativas están de forma lineal, esto se conoce como un modelo log lineal. Por lo tanto, los parámetros se interpretan como semielasticidades. Verificamos en nuestro modelo 2. En nuestro modelo 2 verificamos de que de igual manera la probabilidad o el p-value en la prueba Harkevera ahora es mayor que el 10%, por lo tanto nuestros residuos tienen distribución normal.
Y todos nuestros parámetros son estadísticamente significativos, incluyendo la variable de estado civil, la cual es positiva y estadísticamente significativa, ¿no? Esto significa que mientras las personas sean casadas, tienen de forma estadísticamente significativa mayor salario. Realizamos nuestro modelo 3. Y al realizar nuestro modelo 3, verificamos de igual manera que la probabilidad o el p-value de la prueba Harkevera es mayor que el 10%. 53% es mayor que el 10%, por lo tanto, ahora verificamos de que los residuos tienen una distribución normal, ¿no? Y en nuestro caso, todas las variables son estadísticamente significativas al 0.1% o al 99.9% de confianza, mientras que la variable estado civil es significativa al 10% de significancia estadística, ¿no? Eso equivale a un 90% de significancia estadística. Y finalmente estimamos nuestro cuarto modelo, que es el modelo con mayor cantidad de variables explicativas. Y aquí vamos a llegar a la conclusión de que la mayoría de las variables son estadísticamente significativas al nivel más alto, que son las 3 estrellitas, excepto la variable estado civil y contrato indefinido elevado al cuadrado. Algo que es importante es que la experiencia elevada al cuadrado es negativa y estadísticamente significativa. ¿Qué significa esto? Significa de que, si bien es cierto, vamos adquiriendo mayor experiencia laboral y eso significa mayor salario, sin embargo llega a un punto en la que la relación se vuelve negativa y estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque las empresas comienzan, por ejemplo, a contratar en menor medida ya las personas que tienen cierta edad, ¿no? Entonces, conforme a las hipótesis, se cumpliría, podríamos comparar, por ejemplo, si vemos ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que el intercepto tiene que ser mayor que 0. La variable género femenino, empíricamente es negativo. La variable educación, a mayor educación esperaríamos mayor salario, positivo. A mayor experiencia laboral, el parámetro delta sería positivo. A mayor experiencia laboral existe mayor salario, ¿no es cierto? Sin embargo, el parámetro phi, después de cierta cantidad de experiencia laboral, ya la relación se vuelve negativa, ¿no? Y por otra parte, también esperaríamos que la variable estado civil, married, sea positivo y estadísticamente significativo. Bien, entonces estos son los resultados del modelo econométrico. Si quiero presentar todos mis modelos de forma conjunta, voy a instalar una paquetería. Me voy a ir a la línea 324.
324 y 325. Esta paquetería y librería Stargazer en la línea 324 y 325 lo que hace es presentarnos los resultados de manera estándar, ¿no? En tal sentido, ¿qué es lo que tenemos? Nos va a presentar los resultados del modelo econométrico. Por ejemplo, los voy a copiar y los voy a llevar a un bloc de notas, o lo puedo llevar inclusive a un documento de Word o de Excel. Voy a copiar. Hemos estimado 4 modelos econométricos. En todos los casos, la constante es positiva y estadísticamente significativa. Con esta paquetería y librería Stargazer, ahora trabajamos, aquí redefinimos el nivel de significancia estadística. En este caso, 3 asteriscos significa un nivel de significancia estadística del 1%, lo cual es equivalente a un nivel de confianza del 99%. La constante es positiva y estadísticamente significativa en todos los casos. Luego tenemos la variable género, la primera variable, la cual es negativa y estadísticamente significativa en todos los casos, al 1% de significancia estadística. ¿Qué significa esto? Que mientras una persona es de género femenino, va a tener menor salario entre el 28% y el 33% en comparación con los varones, por ejemplo, al 1% de significancia estadística o al 99% de confianza, esto hablando, y manteniendo los demás factores constantes. Luego tenemos una siguiente variable, que es la variable educación, la cual en todos los casos es positiva y estadísticamente significativa. ¿Qué significa esto? Que por cada año adicional de educación, la variable educación está medida en años, esto va a incrementar los salarios entre un 8 y un 9.5%, ¿no? De forma estadísticamente significativa al 1% de significancia estadística, o lo que es lo mismo al 99% de confianza, manteniendo los demás factores constantes. Si vemos la experiencia laboral en todos los casos es positiva y estadísticamente significativa al 1% de significancia estadística. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo que el 99% de confianza. Por lo tanto, por cada año adicional de educación, por cada año adicional de experiencia laboral, los salarios se van a incrementar entre el 1% y el 3.3%, que es el mayor, ¿no? Y por otra parte, vemos que después de cierta cantidad de años de experiencia laboral, la relación se vuelve negativa y estadísticamente significativa.
De hecho, para calcular la cantidad de años, podríamos calcular la derivada del logaritmo del salario con relación a la experiencia laboral. Eso incluye la experiencia laboral y la experiencia laboral al cuadrado, y igualando a 0 podríamos encontrar la cantidad exacta de años después del cual la relación se vuelve negativa, ¿no? Pero aquí la relación es negativa y estadísticamente significativa. Por otra parte, vemos que el estado civil influye de manera positiva y estadísticamente significativa sobre los salarios. Y esta relación significativa va entre el 10% y el 5% de significancia estadística, o hablando de un nivel de confianza entre el 90 y el 95% respectivamente. De hecho, lo que nos señalaría es que mientras sea una persona casada, los salarios se van a incrementar entre el 6.3 y el 7.8%, ¿no? La variable contrato indefinido incrementa los salarios. Por cada contrato indefinido, el salario está entre el 1.7 y el 2.8%, de forma estadísticamente significativa al 1% de significancia estadística. Y por otra parte, la variable contrato indefinido al cuadrado la relación es negativa y estadísticamente significativa al 10% de significancia estadística, ¿no? Manteniendo siempre en cada una de las variables explicativas la definición de ceteris paribus. ¿Qué significa eso? Lo demás permanece constante, ¿no? Entonces, en todos los modelos tenemos 511 observaciones. El R cuadrado está entre 0.40 y 0.50, es decir, aquí el problema es que en la medida que vamos incrementando las variables, el R cuadrado siempre va a tender a aumentar. En vez de interpretar el R cuadrado, lo mejor es interpretar el R cuadrado ajustado, que en promedio la explicatividad de las variables explicativas, valga la redundancia, está entre un 40% y un 49% sobre la variable dependiente, ¿no? Y por otra parte tenemos la prueba F o el análisis ANOVA, en el cual nos evalúa la hipótesis nula, que las variables explicativas no influyen sobre la variable dependiente, lo cual rechazamos al 1% de significancia estadística, ¿no? En resumen, podemos concluir, dado estos resultados, que hay una discriminación salarial por género femenino. A mayor educación existe mayor salario, a mayor experiencia laboral existen mayores salarios. Después de cierta cantidad de años, la relación con experiencia laboral y salario se vuelve negativa. Mientras el estado civil de igual manera se relaciona positivamente, aunque más débil en el nivel de significancia estadística con los salarios. Y por otra parte, los contratos indefinidos también tienen una relación positiva y estadísticamente significativa con el salario. La relación curvilínea o cuadrática también es negativa con el contrato indefinido, pero débilmente significativa, ¿no? Entonces, estos son los principales resultados del modelo econométrico, respondiendo a la pregunta, ¿qué determina los salarios? En próximas sesiones vamos a ver de estos 4 modelos, ¿con cuál nos quedaríamos, ¿no? Esa es otra pregunta, ¿cómo comparar los modelos rivales? Sin embargo, más allá de quedarnos con uno en particular, independientemente del modelo, siempre tratamos de evaluar que los signos sean los correctos y que el nivel de significancia sea significativo a pesar del modelo. Eso le da más, tenemos resultados que son más consistentes.